Señor no falla. Hemos cantado hace un momento. Qué alegría, ¿no? En medio de un mundo de tanta mentira, de tanto pecado, tenemos un Dios que gobierna, que está sentado en el trono, ¿no? Nosotros incluso también pecamos, pero como ha leído Julián al principio, el Señor no nos imputa pecado, porque Cristo se puso en nuestro lugar. Cristo derramó su sangre para que nosotros podamos tener vida abundante. Y me gustaría orar otra vez para presentar este tiempo. Señor, gracias por la oportunidad, por el privilegio de estar aquí como un cuerpo, Señor. No queremos ser ajenos a lo que tú quieras decirnos en esta mañana, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Tu palabra discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, Señor. No queremos salir por estas puertas como hemos entrado, Señor. Oh, Señor, haz tú la obra, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Tú eres el que abriste el mar rojo en dos, Señor. Para ti no hay cosa difícil, Señor. Para ti no hay cosa difícil. Te bendecimos. Amén. Amén. A lo largo de los siglos, el mundo ha presenciado decenas y decenas de guerras. Sin embargo, en el siglo pasado acontecieron las dos peores guerras de la historia. ¿Recordáis? En 1914 dio comienzo la Primera Guerra Mundial y acabó 4 años más tarde, en 1918. Y luego, en 1939, empezó la Segunda Guerra Mundial y acabó en 1945. Se estima que entre ambas guerras hubieron 50 millones de heridos, 70 millones de desplazados y 100 millones de muertos. Sin embargo, ¿qué pensarías si te dijera que hay una guerra que ha cosechado más víctimas que las dos guerras mundiales juntas? Hay una guerra que es especialmente violenta, cruenta y casi tan antigua como la misma existencia del ser humano. ¿Sabéis cuál es? Estoy hablando de la guerra espiritual, la batalla de la fe. Hermano que estás aquí, lo primero que quiero decirte es que estamos en guerra. Estamos en guerra. No es momento de dormirnos en los laureles, no es momento de bajar la guardia, no es momento de descuidar nuestra vida espiritual, sino que es momento de tomar las armas que Dios nos ha dado para vencer al enemigo de nuestras almas. Alguien dijo, la guerra espiritual no es algo opcional, sino parte de la vida cristiana. Cada cristiano tiene una batalla que librar. Y escucha esto, si no estás luchando, probablemente estés perdiendo. O luchas o pierdes. O luchas o pierdes. No hay otra opción. Y a lo largo de este mensaje estaremos viendo el equipamiento que Dios ha puesto a nuestra disposición para poder salir victoriosos en esta guerra. Estoy hablando de la armadura de Dios. Solo aquellos que porten esta armadura podrán decir junto a Pablo, podrán, en palabras de Pablo, resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Por lo tanto, pido que me acompañéis a Efesios, capítulo 6. También tendréis el texto en pantalla. Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 17. Efesios 6, del 10 al 17. Y dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El primer elemento que Pablo nos menciona en esta lista es la verdad. Dice nuestro texto, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hay otras versiones que lo dicen, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón de un soldado romano cumplía esencialmente dos funciones. La primera de ellas era o servía para identificar al soldado, puesto que en él se encontraba una especie de inscripción en la que se decía a la legión que pertenecía a ese soldado. Y la segunda función, de carácter más práctico, era para dar sujeción o estabilidad al soldado en medio del combate, de tal manera que en él ganaba movilidad. Pues bien, hermanos, la verdad de Dios, la palabra de Dios, nos define y nos afirma. La verdad nos define, o en otras palabras, somos lo que Dios dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. ¿Y qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos amados, adoptados, justificados, redimidos, libres, victoriosos, herederos, nuevas criaturas, ciudadanos del cielo y templo del Espíritu Santo. Fíjate, no es poca cosa. Soy Jonathan Lorenzo Pino, el menor de 3 hermanos, cordobés, estudiante, aficionado al deporte, pero por encima de todo soy hijo de Dios. No somos la panacea, la crème de la crème, tampoco nos mindundis. Simplemente somos lo que Dios dice que somos. Bendito sea su nombre. Y estoy plenamente convencido de que este es el antídoto a muchos complejos, depresiones y crisis de identidad. Es más, te propongo algo. A lo largo de esta semana, coge tu Biblia y anota en un papel aparte todo lo que Dios dice acerca de ti. Puedes empezar con el primer capítulo de Efesios, por ejemplo. Te garantizo que con la ayuda del Espíritu Santo empezarás a darle más importancia a lo que Dios dice de ti que a lo que tú piensas de ti mismo. Y en segundo lugar, la verdad provee sujeción y estabilidad a nuestra vida. La verdad, la palabra de Dios, es como un barco que avanza decidido sobre el mar embravecido del relativismo y la mentira. De hecho, si no ceñimos nuestra cintura con la verdad, si no vivimos bajo la convicción de que todo lo que Dios dice es verdad y lo ponemos por obra, seremos arrastrados por las corrientes de pensamiento de este mundo caído. ¿Recuerdas el encuentro de Jesús con Pilato? Lo vimos hace poco, ¿verdad? La noche que él fue entregado, fue llevado a Pilato porque solo él podía administrar la pena capital, la crucifixión de Jesús, solo podía autorizarlo él. Y en un momento de la conversación, Jesús le dice el propósito por el cual había venido al mundo. Él había venido para dar a conocer la verdad, para dar testimonio de la verdad. Jesús había venido, y esto es pura misericordia, puro amor del Señor, para dar a conocer el corazón del Padre, para revelar a la humanidad sus pensamientos, sus intenciones para con nosotros. Pero ¿recuerdas la respuesta de Pilato? Qué triste, ¿verdad? Él le responde con una pregunta, le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esta pregunta no solo es inoportuna, sino bastante ignorante, bastante tonta, porque estaba delante de la verdad misma. La verdad misma, la verdad encarnada, le estaba hablando. Pero sabes que nosotros, como cristianos, también podemos ignorar la verdad. Te pongo un ejemplo común. Hay muchos médicos que fuman. No parece muy lógico, ¿no? Una persona que tiene un conocimiento grande acerca de la medicina, que sabe los efectos nocivos que tiene contra la salud y, sin embargo, fuma. ¿Por qué? Porque se puede tener el dato, pero la sabiduría se demuestra en la conducta, en la decisión. Así, yo puedo saberme de memoria Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Pero si llega el lunes, el martes, el miércoles y pongo esas cosas en primer lugar y al Señor en segundo lugar, entonces vengo a ser un ignorante, un necio. Conozco el versículo, es más, me puedo saber la Biblia de memoria, pero si no la pongo por obra, entonces no estoy siendo sabio, no estoy andando según la verdad.
Y de la misma manera podría decir con versículos como estos: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No os conforméis a este siglo, dad gracias en todo, someteos unos a otros en el temor de Dios, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Te pregunto, ¿está tu vida ceñida por la verdad, sujetada, está cimentada en la verdad? Tu conducta, tus pensamientos, tus planes de futuro, tus emociones, ¿están profundamente influenciadas por lo que Dios ha dicho? Y llegamos así al segundo elemento, la coraza de justicia. Dice nuestro texto, vestidos con la coraza de justicia. La coraza, a diferencia del cinturón, cumplía la función de proteger el torso, el tronco del soldado. Y esto era una parte bien importante porque cualquier impacto que se diera sobre esa zona, especialmente en el corazón, podía resultar fatal para el soldado, provocarle la muerte. Pues asimismo, hermanos, si nosotros no llevamos puesta esa coraza de justicia, estaremos indefensos en lo que se refiere a la vida espiritual. Ahora, ¿qué es exactamente la justicia en este texto? No podemos hablar de coraza de justicia sin saber qué es la justicia. ¿A qué se está refiriendo Pablo al hablar de esto? Bueno, en este contexto, justicia es sinónimo de integridad, de rectitud. Es como si Pablo dijera, hermanos, vístanse con integridad, adórnense con rectitud, sean intachables. Supone vivir a la forma opuesta a como lo hizo el pueblo de Israel en gran parte de su historia. ¿Recordáis? A modo de ejemplo, Dios a través del profeta Isaías dijo, y esto al pueblo de Israel, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentiras, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Mentira, iniquidad, maldad, vanidad. ¿Cuál es la consecuencia de una vida así? ¿Qué le espera a alguien que camine de esta forma? Aquí tenemos la respuesta, sigamos leyendo. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, claridad y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Te pregunto, ¿estás andando en justicia? ¿Estás andando conforme a los estándares que Dios ha establecido en su palabra? Ahora, es evidente que andar de esta manera, vivir en este siglo renunciando a la impiedad y andando de forma sobria, justa y piadosa, no sería posible si Cristo no hubiese muerto por nosotros, a nuestro favor, sin la obra de Cristo en la cruz. Lo hemos dicho muchas veces, pero esto es una verdad gloriosa, central en el Evangelio. El justo murió por los injustos, para que los injustos, nosotros, pudiésemos ser tratados como si nunca, repito, no por un tiempo, no el fin de semana, no, como si nunca hubiesen cometido injusticia. Gloria a Dios, el justo murió por nosotros, por los injustos. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Cristo nos ha puesto su coraza. Cristo nos ha revestido de su justicia, de tal forma que el Padre no se frena al ver nuestro pecado,
nuestra insuficiencia, nuestras frecuentes contradicciones, sino que por la fe avanza hasta ver que hemos sido rociados con la sangre preciosa de su Hijo. Y esto es glorioso. Preparando este mensaje, me topé con un texto precioso en Jeremías, capítulo 23, y quisiera leer un extracto de ese capítulo. Dice, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey». Aquí está hablando de Jesús. «El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado». Y escucha esto. «Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra». ¿Es Jehová tu justicia? Esto es una pregunta capital. ¿Jehová es tu justicia? ¿Jehová es tu salvación? Aquí solo hay dos opciones. O Jehová es tu salvación o Jehová será tu condenación. No hay tonos grises, o blanco o negro, o el cielo o el infierno. Y no estoy siendo duro, es la palabra de Dios que dice esto, ¿no? Pero hay esperanza. Hay esperanza. Cristo, si todavía no has entregado tu vida, Cristo quiere ser tu justicia. Cristo quiere ser tu salvación. Cristo te quiere sacar de tu vana manera de vivir para que vengas a la luz de Cristo. Solo necesitas renunciar a ese camino de perdición, arrepentirte de tus pecados y creer en Él con todo tu corazón. Y pasamos así al apresto del Evangelio de la paz. Dice nuestro texto, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. He de reconocer que no sabía lo que significaba apresto la primera vez que lo leí. Pero bueno, apresto o aprestar significa estar preparado, estar dispuesto, estar listo para hacer algo. De hecho, algunas versiones lo traducen como calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Por tanto, es un llamado al creyente a anunciar las buenas nuevas de salvación de manera pronta, de manera solícita, de manera diligente. Es un llamado a aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para anunciar a los perdidos las buenas nuevas de salvación. Imagina que eres un bombero, y te llaman a las 4 de la mañana. Tú estás en tu casa durmiendo plácidamente, de repente suena el teléfono y resulta que alguien te está pidiendo ayuda. Sabía que eras bombero y a unas calles cerca de donde tú estás, de tu casa, hay otra casa que se está incendiando. ¿Qué harás? Colgarás el teléfono, le dirás, mira, son las 4 de la mañana, yo entro a trabajar después, entonces mañana voy y si queda algo de casa la apago. No dirás nada de eso, sino que nada más colgar el teléfono te pondrás el uniforme y saldrás pitando para apagar aquel incendio. Pues bien, el cristiano ha de ser así para la proclamación del Evangelio. El cristiano nunca se descalza de este calzado. El cristiano no toma vacaciones de ser cristiano. El cristiano es un ministro del Evangelio 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Allí donde Dios te haya puesto, en tu universidad, en tu lugar de trabajo, tu barrio, en tu casa y con quien quiera que estés, por muy reacio que sea el Evangelio, tienes la responsabilidad de anunciar a otros el Evangelio. ¿Recuerdas a Pablo y Silas en la cárcel de Filipos? Ellos no estaban en un hotel de 5 estrellas. Ellos estaban, dice la Biblia, en el calabozo de más adentro, con un cepo entre sus pies y después de haber sido azotados con vara. La ocasión no es la más propicia para proclamar el Evangelio. Imagínatelo, molidos a palos, tremendamente doloridos. Pero escucha cómo continúa esta historia. Dice, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó a él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La terrible situación de Pablo y Silas no fue un impedimento para llevar a cabo la gran comisión, porque en aquella cárcel había una urgencia mayor que sanar las heridas, combatir el frío y saciar el hambre. No había dos encarcelados en una prisión, había un tercero. El tercero, el carcelero, estaba en una prisión peor, en la prisión del pecado y de la muerte, y Pablo y Silas sabían cómo salir de ella. ¿Sabe? No necesitamos una campaña evangelística para proclamar el Evangelio, que tiene su lugar. No necesitamos ser expertos en hermenéutica, homilética, apologética o cualquier otra disciplina teológica, que por supuesto también tiene su lugar. No necesitamos esperar el momento preciso, la conversación adecuada para hablar del Señor, que a veces nunca sucede. Solo necesitamos dos cosas: amar a los perdidos y obedecer al Señor. Amar a los perdidos y obedecer al Señor. Necesitamos decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. No soy gran cosa, no tengo mucho conocimiento bíblico, seguramente algunos se rían de mí, pero aquí estoy, Señor. Soy débil, pero tú eres fuerte, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Charles Spurgeon compartió en una de sus predicaciones un pensamiento algo duro, pero creo que bien entendido puede estimularnos a hacer esto. Leo la cita. Dice: todo cristiano aquí es o un misionero o un impostor. Recuérdalo, o intentas difundir el reino de Cristo o no lo amas en absoluto. No es posible que haya una alta estima por Jesús y una lengua totalmente silenciosa sobre Él. Fíjate, duro, pero necesario. Y tú y yo, nosotros, ¿qué estamos haciendo con este mensaje? El que tiene un tesoro, el que tiene una alegría, la manifiesta, la expresa, si la hemos creído. Porque queremos que otros también vean y se gocen como lo hacemos nosotros. El Señor dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Estamos yendo, estamos satisfaciendo ese llamado. Estamos haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas como Él nos ha mandado, la gran comisión. ¿O estamos viviendo un cristianismo en la clandestinidad, a escondidas? Pasamos ahora al escudo de la fe. Dice nuestro texto: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y me gustaría comenzar con este elemento como hice con la coraza de justicia. Allí empecé definiendo lo que había de entenderse por justicia y ahora quiero hacer lo mismo con la fe. Ahora, si yo os pregunto qué es la fe, muchos ya sabéis la respuesta, ¿verdad? Hay un versículo que la define, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe también es un regalo de Dios necesario para nuestra salvación, Efesios 2:8. La fe en Cristo nos justifica delante del Padre y nos aparta de su ira, Romanos 3:22 y 5:1. Esta fe, a su vez, nos permite acceder con confianza a Dios, en quien también tenemos seguridad, Efesios 3:12. La fe orienta nuestro diario vivir y es garantía de que viviremos por la eternidad, Gálatas 2:20 y Juan 3:16.
En definitiva, sin fe no podemos agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a aquellos que lo buscan. Ahora, hay una cosa bastante llamativa en cuanto a la fe. La fe se nos presenta como un escudo. No sé si alguno habéis preguntado, ¿y por qué la fe y no la esperanza? El escudo de la esperanza, el escudo del amor. No es la fe la que nos defiende. La fe, por tanto, es algo a lo que nos asimos, a lo que nos acogemos para defendernos. Sin la fe estaremos totalmente desprotegidos, indefensos, expuestos a cualquier ataque que el diablo nos lance. No sé si habéis visto en películas que plantean cómo se defendían los soldados romanos. Ellos llevaban a cabo una estrategia que se llamaba testudo o formación de tortuga. Y se llamaba así porque los soldados romanos se reunían, se aproximaban inmediatamente uno al lado del otro y levantaban sus escudos de tal forma que todos los flancos quedaban cubiertos. Así, si el enemigo lanzaba una flecha, un proyectil, no le hacía nada. No había ningún hueco, ningún agujero por el que podía entrar y dañarles. Por eso se llama caparazón de tortuga, porque protegía de esa manera. Pues bien, la fe que Dios produce en nosotros, la confianza en Dios, nos hará defendernos de todos estos ataques. No importa cuán grande y afilada sea la flecha que el enemigo de nuestras almas nos lance, no importa el número de esas flechas, si es un aluvión, realmente no importa, porque podemos estar seguros de que si combatimos por la fe que Dios nos ha dado, podemos salir totalmente ilesos. Y hermano que estás aquí, esto no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Podemos llevar el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, pero si no llevamos el escudo de la fe con nosotros, estamos indefensos, estamos expuestos en medio de esta batalla. Y tengo otra advertencia que darte. El enemigo no va a tener compasión de nosotros. El enemigo no va a tener compasión. El enemigo quiere vernos morder el polvo. No hay nadie que odie más a Dios que el diablo. Y nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, dañarnos a nosotros, en un sentido dañar a Dios, le afecta. Es atacar a sus hijos, a su herencia. Y no tendrá compasión porque Él es como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Por tanto, salir ahí fuera, levantarnos aún de la cama sin llevar el escudo de la fe, es una imprudencia fatal, puede ser fatal. Muchos de vosotros os estaréis preguntando, pero bueno, ¿qué son esas flechas? Yo no he visto ninguna flecha física. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Dios no te ama. Dios no existe. Dios se ha olvidado de ti. Dios no perdonará ese pecado. ¿Para qué sigues viniendo a la iglesia? ¿No ves que puedes hacer otras cosas más productivas? Seguramente os suenen este tipo de mensajes. Son algunos ejemplos de esas flechas del enemigo. A modo de definición, y escucha esto, los dardos o flechas del enemigo son todos esos pensamientos que siembran perversas dudas sobre Dios, su palabra, sus promesas, su propósito y nos empujan a la desconfianza, a la incredulidad o a cometer cualquier tipo de pecado. Repito esto, son todos esos pensamientos que siembran perversas dudas acerca de Dios, su palabra, sus promesas o su propósito y nos empujan a la desconfianza, a la incredulidad o a cometer cualquier tipo de pecado. ¿Recuerdas el encuentro de Eva con la serpiente allí en el jardín del Edén? El Señor había establecido que ellos podían comer de todo fruto, de todo árbol, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si comían de ese fruto, ciertamente morirían. Y sin embargo, la serpiente, Satanás mismo, sedujo a la mujer diciendo que no solo no morirían, mentira, sino que sus ojos serían abiertos y serían como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Y cómo continúa esta historia? ¿Qué sucedió a continuación? Dice la palabra en Génesis 3:6.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Un pensamiento, una idea que contradecía lo que Dios había establecido, llevó a aquellos dos a desconfiar de Dios y a pecar. Quizás haya personas aquí que estén sufriendo este tipo de ataques. Quizás lleves tiempo debatiéndote entre fiarte de Dios o comenzar a recorrer tus propios caminos. Seguir a Cristo o negar su nombre. Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. También dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y sin embargo, puedes estar dudando de tu salvación. Puedes estar preguntándote, ¿dónde está Dios en medio de mi enfermedad? En medio de la muerte, en medio de esto que me está aconteciendo. Otros pueden estar luchando con pecados que ya han sido perdonados, pero que el diablo vuelve y te lo recuerda, intentando provocar en ti culpa y vergüenza para apartarte de Dios y dificultar tu relación con Él. Otros pueden estar pensando que el Señor no atiende mis necesidades, el Señor no escucha mis oraciones, el Señor se ha olvidado de mí. Dudas, confusiones, desánimos, mentiras, miedos, tentaciones. Hermano que estás aquí, es tiempo de que levantemos el escudo de la fe. Momento de que levantemos el escudo de la fe. Es hora de que hagamos nuestra la oración de David en el Salmo 57. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y esta fe, que nos lleva a confiar plenamente en el Señor, hará que el diablo huya de delante de nosotros. Así lo dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de someternos a Dios, de acudir a Él cada día, de velar, de ser sobrios. Es nuestra responsabilidad acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto el cinto de la verdad, la coraza de justicia. Y ahora vamos a pasar al yelmo de la salvación. Dice nuestro texto, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era un casco, una especie de casco que protegía nuestra cabeza, protegía la cabeza del soldado y también su rostro. Y esta era una parte esencial de esta armadura, puesto que era una parte especialmente sensible. Cualquier ataque sobre la cabeza podía hacer que el soldado perdiera la vida. De la misma forma, la salvación ha de ser especialmente considerada en lo que atañe a la defensa de nuestra fe frente a los ataques de Satanás. Como hemos visto, Él va a poner en duda tu salvación. Él cuestionará que Cristo murió por ti y que te justificó por su sangre. Pero también hemos de tener en cuenta otra cosa. La salvación no es solo un don que Cristo ganó en la cruz, sino que es un hecho que será consumado en el futuro. Vivimos en el ya, pero todavía no. Aún queda un camino por recorrer, una batalla que librar. No solo fuimos salvados, sino que seremos salvados. Pablo, escribiendo a los cristianos en Tesalónica, dijo lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo tanto, ¿hemos alcanzado la salvación o la hemos de alcanzar? Bueno, ambas cosas. Por un lado la hemos alcanzado, la Biblia es clara, Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es una obra acabada, completa, satisfecha. También dice, nos salvó, no por obra de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, como hemos leído, seremos salvados de la ira de Dios. Hermano que estás aquí, bien sea que Cristo regrese por segunda vez o partas a su presencia, estás destinado a la gloria. Nuestro final no es un recipiente alargado y cerrado, diseñado para contener un cadáver humano para su posterior velación, transporte y sepultura, conocido como ataúd, sino el lugar donde Dios reina sin oposición ni adversario. Ármate con ese pensamiento. Ármate en medio de tu situación, en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad. Te espera la gloria. Tráelo a tu mente cuando el enemigo intente socavar tu ánimo, cuando intente destruir tu esperanza. Recuérdate continuamente que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y llegamos así a la espada del Espíritu, nuestro último elemento. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Bien? Y dice, y la espada del Espíritu, o tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A primera vista hay dos cosas que destacar. En primer lugar, la espada del Espíritu es el único elemento ofensivo que se nos menciona con la armadura. Hasta el momento hemos visto elementos defensivos, elementos que servían para caminar, como el calzado, pero este es el único que sirve para atacar, para herir, para dañar a alguien. Y en segundo lugar, es la única parte de la armadura en la que Pablo nos ofrece una aclaración. Hasta ahora había hablado en analogía, pero ahora nos dice claramente qué es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. O dicho de otra forma, el arma del Espíritu, el arma que Dios mismo usa, es su propia palabra. Y como sabemos, esta espada se caracteriza por ser viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero al hilo de nuestro pasaje, esta espada es útil para derrocar a principados, a potestades, a gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, fue al desierto para pasar 40 días a solas con el Padre. Y al final de este tiempo, Satanás vino a él para tentarle, hasta en 3 ocasiones. Y es muy significativo lo que Cristo hizo. Cristo no le echó de su presencia sin más.
Cristo no lo desintegró ahí mismo, sino que Él le dio una clase magistral de teología. Respondía a su cita bíblica con Deuteronomio 6 y Deuteronomio 8. Y pensaba, si Dios, que es mucho más fuerte, más sabio, más poderoso que nosotros, hizo eso, ¿cuánto más nosotros hemos de usar la palabra para pelear contra nuestros enemigos? Por tanto, cuando el mundo te presente su extenso catálogo de placeres, de atracciones e intente seducirte para que peques, hermano, saca tu espada. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si en esta ocasión no es el mundo, sino es el diablo el que susurra a tu oído, Dios no te ama, tus pecados no han sido perdonados, no eres salvo, hermano, saca tu espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando no es el mundo ni el diablo, sino tú mismo, tus pasiones desordenadas, que vienen como un tsunami sobre tu vida para intentar hacer que peques. Hermano, saca tu espada. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Llegado a este punto, la pregunta es bien clara. ¿Estamos sacando esa espada en tu lunes? Sabemos que el diablo va a venir, que el mundo va a venir a seducirnos, que dentro de nosotros se van a despertar esas pasiones. Estamos sacando nuestra espada, estamos luchando con las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y no solo eso, sino que hay un campo de entrenamiento. Allí en tu cuarto, cerrada la puerta, en el secreto, ese es el espacio o uno de los espacios que Dios ha dispuesto para que podamos afilar esa espada. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos conocerlo a través de su palabra, para que cuando llegue ese momento, cuando el enemigo se presente, porque se va a presentar, podamos salir victoriosos en ese momento. Y estoy terminando, pero antes me gustaría decir dos cosas importantes, y no te pierdas aquí. En primer lugar, la armadura de Dios es para aquellos que pertenecen al ejército de Dios. Si tú aún no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has creído que el Padre resucitó al Hijo de entre los muertos y que murió por ti y que ahora está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, te digo que estás en medio del campo de batalla totalmente desprotegido. Estás a punto de caer por el precipicio. No tienes nada que hacer, a menos que te arrepientas, que confieses que Jesús es el Señor, que creas en Él con todo tu corazón y le entregues tu vida. Si es así, si actúas de esta manera, Él te alistará en su ejército y te concederá la victoria que Él ha ganado para los suyos. Y en segundo lugar, hermanos, luchemos. Luchemos hasta la sangre. Saquemos nuestro ojo, cortemos nuestra mano si es necesario, pero con la convicción de que el capitán del ejército, Dios Todopoderoso, ha vencido al mundo. Él ha pisado la cabeza a la serpiente. Él ha obtenido la victoria necesaria para nuestra salvación. Y sí, hermanos, llegará el día en que guardaremos las armas. Esta guerra tiene fecha de caducidad. Llegará el día en que esa armadura será cambiada por vestidura blanca. Llegará el día en que la guerra acabará y ahora habrá paz, paz absoluta, paz definitiva, paz sin interrupción. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, sino un nuevo cántico, el cántico de los redimidos, que dirá:
al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Quizás tengamos que pedirle perdón al Señor por la forma en que estamos luchando esta batalla. Porque, ¿sabe? Esto no va solo de nosotros, esto va de su gloria. Él no solo te ha salvado, sino que ahora te da las armas, te da el equipamiento para que en medio de esta guerra con tantos enemigos podamos vencer. Quizás tengas que pedirle perdón porque no estás teniendo un tiempo diario con Él, buscándolo, meditando. Quizás lleves tiempo sin cultivar una vida piadosa, dando lugar a tentaciones, visitando sitios que no debes visitar o haciendo cosas que no corresponden a un cristiano. Si es así, pidamos perdón al Señor. Y también pidámosle que Él nos haga conscientes de que estamos en guerra, estamos en una situación difícil, pero también convencidos de que Él ya ha vencido, de que suya es la victoria. Y si Él ha vencido, nosotros venceremos con Él. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque nos haces partícipes de esta guerra, Señor. Gracias porque podemos luchar también con esa convicción de que tú ya has vencido al mundo, de que tú ya es la victoria. Ayúdanos, Señor, que tu palabra inunde nuestro ser, que podamos comer de ella cada día, Señor. Ayúdanos a pasar tiempo en comunión contigo, en la oración, en el secreto, Señor, para que cuando se presenten estos enemigos tengamos la capacidad, tengamos la fuerza que viene de ti para vencer, para salir airosos, Señor. También te pido por personas que están aquí, en medio de la guerra, Señor, pero sin esa armadura. Toca sus corazones, Señor. Toca sus corazones, Padre. Que puedan venir al bando de los vencedores, Señor. Sabiendo que Cristo está ondeando la bandera de victoria. Oh Señor, haznos conscientes de estas cosas. Celebramos tu nombre en esta mañana. Amén.